Lo primero que tengo que hacer es reconocer el honor que se me confiere al poder estar aquí ante ustedes. Y viendo este programa de la UAS, yo nunca me imaginé que la UAS podía tener un mes tan repleto de actividades como figura en este proyecto. Y la verdad es que veo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución viva. Digo viva porque hay instituciones que van poco a poco languideciendo y se van enfriando y pierden vigencia y pierden actividad. Pero eso es un desmentido viendo esta febril actividad de todo un mes que es encomiable. Yo fui estudiante de la UAS en el año 1951, durante un tiempo estudiando Derecho, y lo que ha cambiado el mundo y lo que ha cambiado la UAS es inconmensurable. Solamente había una universidad en el país y una sola universidad, y en el primer curso de Derecho lo que había eran como 110 o 120 estudiantes que éramos. Quiere decir que hoy en día, cuando hablamos de solamente en la UAS de 170.000 estudiantes, decimos que ha crecido ilimitadamente. Lo importante es que la relación del profesorado, de las autoridades de la universidad y el alumnado se sincronicen y que los estudiantes también entiendan que todo no lo es el profesor, sino que también el esfuerzo personal, y sobre eso les hablaré más adelante, es lo que determina muchas veces el éxito de las personas, porque hay personas que no tienen la oportunidad que tienen ustedes de estar en una universidad y de prepararse, y sin embargo tienen éxito en la vida. Por lo tanto, hay algo que no es solo preparación, de eso vamos a hablar, y esa chispa es la que yo sugiero que todos ustedes tengan, porque la totalidad de las personas aquí, en su mayoría son jóvenes, y pueden lograr con el esfuerzo que da la juventud el éxito futuro. Son 472 años que tiene la UAS, y no es que yo sea muy viejo, pero yo recuerdo que hace 60 años en el colegio hablaban de los recién cumplidos 4 centenarios, los 4 veces centenaria Universidad de Santo Domingo, y todavía estamos vivos para disfrutar del 472 aniversario y estar aquí ante ustedes. Las palabras no muy extendidas, yo les voy a hablar, sobre todo a las personas jóvenes, de lo que hay en la vida que cambia y de lo que no cambia. La vida está llena de cosas que pueden evolucionar y cambiar, transformarse, y otras que realmente son valores permanentes, sobre los cuales cualquier cambio es negativo. Por ejemplo, les voy a hablar brevemente de los cambios que en mi vida he visto en la República Dominicana. Los principales, vamos a decir. Y luego les diré, le hablaré de otros valores que yo creo que son permanentes y los cuales ustedes deben cultivar a mi modo de ver. Lo primero es que en estos últimos 50, 60 años, la población del país creció inmensamente. Es un país donde cuando vino papá tenía la capital 50 o 60.000 habitantes. Imagínense ahora, eso vaya en cualquier barrio. Solamente había una universidad, ahora hay, que será esta, aunque no era autónoma, pero hay una proliferación de institutos superiores de educación. La economía del país se transformó de una compañía agrícola a una compañía, una empresa de compañías agrícolas o pecuarias, a un país donde el turismo, las remesas y el consumo conspicuo de la población fueron nuevos ingredientes que ocurrieron aceleradamente en este proceso. No voy a calificarlos, pero sí a enunciarlos, porque ustedes no vieron quizás la parte anterior, pero esos son cambios que han ocurrido en estos años. La emigración y la inmigración también
proliferó en una forma extraordinaria, mucha gente que se fue, mucha gente que hubo inmigración, pero sobre todo inmigración buscando mejores oportunidades fuera. Eso no existía porque antes del año 71 era difícil incluso tener un pasaporte, lo cual me impedía viajar. Pero todas esas barreras se rompieron para bien, diríamos. Se crearon brechas muy profundas, sociales y económicas en la población dominicana que existían en menor grado en aquella época. Por ejemplo, había más homogeneidad en el estatus social y económico de la población. La diferencia entre el más rico o medianamente rico y de escasos recursos era una línea divisoria muy relativa. Todos vivíamos en comunidad, todos vivíamos sin diferencias sociales, sin engreimientos y sin ese consumo chocante y a veces exagerado que es ofensivo en una población donde hay tanta gente humilde que no tiene los recursos. Pero todo eso cambió. Hay barrios que son comparables con los barrios más lujosos del mundo y paralelamente hay barrios donde las necesidades predominan. Esos son parte de los cambios que hubo. Se alteró el orden de las prioridades. En este país se alteró el orden de las prioridades y cuando yo hablo de las prioridades es un cambio que no se lo atribuye al gobierno, sino a la sociedad misma y a uno mismo. ¿Por qué? Porque en el orden de prioridades matemático, primero está el 1, después está el 2, después está el 3 y después está el 4, usando los números para determinar qué es lo más importante para la población y para la sociedad. En cambio, aquí hemos distorsionado el orden de prioridades y en vez de ser el 1, lo primero es el 4, y después viene el 3, y después viene el 6, porque las prioridades no tienen una secuencia lógica de acuerdo a las necesidades de la población. Eso es un trastorno que ha venido generándose y cultivándose en las últimas décadas y no es atribuible a ningún gobierno porque los gobiernos son la expresión muchas veces de lo que la sociedad quiere, aspira y promueve. El valor de las cosas empezó a cambiar porque antes había lo que se llamaba el honor, los principios y una serie de cosas, pero que ahora el valor de las cosas está indexado al valor cuantitativo del dinero que cuesta. En cambio, para mí y para lo que yo considero que debiera de ser, el valor de las cosas es el trabajo que da conseguirlas y no el valor de lo que cuesta. Porque el que tiene mucho dinero puede comprar una cosa con poco esfuerzo y no le da el valor que le puede dar a alguien que ha hecho un esfuerzo para obtener una cosa, que es los estudios. El estudiante que tiene que hacer esfuerzo para estudiar sabe lo importante que es no perder su tiempo. Aquel que cree que tiene su vida resuelta, bueno, pues no le importa que los padres o él paguen sus estudios, porque al final de cuentas considera que no está involucrado en su futuro, el éxito como estudiante. Y yo considero que la UAS es un semillero de gente con estímulo y necesidad de progresar. Y eso, lo haremos más adelante, es algo que hay que cultivar, porque el afán de progreso y el afán de lucro es algo que determina el crecimiento y el desarrollo de un país. Donde los habitantes no tienen afán de progreso, afán de superación y afán de lucro legítimo, ese país no va a progresar, porque el país progresa por el cúmulo de las aspiraciones de todos sus habitantes, no porque 4, 5, 10 o 100 tengan esas aspiraciones y que el resto de la población no lo tenga. Además, la competencia por el éxito es una de las cosas más saludables que puede haber en un país, la competencia por el éxito económico, social y intelectual. Por otro lado, todo esto ha llevado en gran medida, y esto no es crítica, sino tratando de hacer una sinopsis, un diagrama de los problemas y de los cambios, algunos para bien, otros para mal, porque bueno, es como decir que la tecnología nueva es un problema cuando realmente es una ventaja. Ahora mal usada puede ser una desventaja. Hemos caído
en un problema arrítmico de desarrollo. Arrítmico quiere decir que no hay una unidad de desarrollo coherente, sino arrítmico. Y todos sabemos que para cojear lo único que se necesita es tener un pie más largo que otro, aunque los dos funcionen. Y la economía y los países cojean cuando un pie crece más que el otro. No cojean cuando son iguales, aunque sean más grandes o más pequeños. Y eso es un símbolo de qué es lo que puede suceder cuando el desarrollo de un país y de una sociedad es arrítmico. También ha habido una pérdida de principios. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que la gente comprometía la palabra y cumplía la palabra. Eso hemos olvidado eso. Ahora, la cosa más insignificante tiene que estar amparada por un contrato. Y yo a veces le digo a los gerentes míos, cuando me traen el contrato, dicen, este contrato está muy bien hecho. Y yo le digo, vamos a buscar al abogado tal, dale el contrato y dile que cómo él lo puede violar. Porque parece como que todo queda un resquicio para poder no cumplir con la palabra empeñada o escrita. Yo una vez tuve una persona, que me reserva el nombre, muy relacionado conmigo, y cada vez que hablaba conmigo, me decía cuando yo le proponía una cosa, que él esa cosa no estaba de acuerdo por razones de principio. Y eso pasó 2 o 3 veces. Yo la verdad es que me sentía como mal, porque me sentía ofendido pensando que lo que yo le proponía no era correcto, aunque yo no le veía la incorrección. Pero ya cansado a la 4ª o 5ª vez que me repite la historia, yo le dije, mira, yo he observado que cada vez que yo te propongo algo, tú dices que tú por principio no estás de acuerdo. Pero yo también observo que todas estas veces, el tú no estar de acuerdo te beneficia económicamente a ti. Y la única posibilidad de tú demostrar, o una persona, cualquiera que sea, demostrar que respeta la palabra y los principios, es cuando la respeta y le perjudica. Cuando no la respeta y no le perjudica, esa persona no está respetando ningún principio, está respetando sus intereses. Entonces, ahí es donde se demuestra el cumplimiento de la palabra, cuando de la palabra o del compromiso verbal o escrito, que no da lugar a duda para saber si los valores de la palabra y de los principios se respetan. Porque de otra forma no existe ninguna manera de demostrarlo tangible y fehacientemente. Pero bueno, esta no es una charla filosófica. Vamos a hablar ahora, porque aquí me dicen que hay mucha gente de la administración de empresas y de canasto y de mercadeo y demás. Yo les voy a decir algunas cosas que les van a servir de antemano y acéptenlas casi como el resumen de la experiencia que yo he vivido y que no se equivoquen, porque van a encontrar que lo que yo les digo es así, quizás les puede dar muchos tumbos y varios errores. Eso es como luchar contra la realidad muchas veces. Yo digo que hay 2 formas de chocar con una pared, con los ojos o con la frente. Lo ideal es desviarse chocando con la pared con la frente, y no con los ojos, sino con la frente. Y eso muchas veces sucede, que la gente joven quiere demostrar que hay otro método, y en lo que yo les voy a hablar es difícil encontrar otro método, porque yo llevo 76 años buscándolo y no lo he encontrado. Quiere decir que les voy a hablar de varias cosas puntuales. Aquellos que se van a dedicar a la parte de la economía y a la parte de los negocios, yo lo primero que les quiero decir, que contrario a la opinión popular, un negocio no es un negocio. Un negocio, la primera vocación que tiene cuando alguien pone un negocio es la quiebra. La forma espontánea de evolución de un negocio es cuesta abajo a la quiebra. Pero ¿por qué no quiebran muchos negocios?
porque los que lo manejan y los que están adentro no lo dejan quebrar. Pero la voluntad de quiebra es inmanente al negocio mismo, porque las presiones de la competencia y las presiones de los fallos internos constituyen una amenaza que llevan al negocio al fracaso. Yo en algunas ocasiones he dicho que si un negocio hablase, cuando el dueño va a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana a abrirlo, y coge la llave, como tengo yo un llavero, y viene y quiere abrir la puerta, y el negocio hablase, el negocio le diría, déjeme dormir tranquilo, y no me abra la puerta, que yo estoy bien aquí. Entonces, desde que se abre la puerta, es una lucha contra lo adverso, y solamente la voluntad y la perseverancia lo pueden doblegar. Solamente la perseverancia, porque esa es la fuerza más terrible del universo. No es la energía atómica, no. Lo que es más difícil de doblegar es la voluntad y la perseverancia, porque en la voluntad y en la perseverancia está siempre, al final, el éxito por lo menos de lo que se aspira a tener, porque de alguna manera es como la ruleta, algún día el número, si uno está en su sitio, le llega a uno. Ahora, ¿cuál es la clave? Yo lo voy a decir gráficamente. Remar. Remar todos los días, sin descanso, y remar en una dirección, y decidir pronto en qué dirección uno va a remar, porque hay gente que le coge la noche, los jóvenes le cogen la noche, hay gente que están a los 30 años pensando qué es lo que van a hacer con su vida, les puede coger la noche, y todos los que tienen de su edad, ya a lo mejor se le han ido adelante y más nunca lo va a alcanzar, no importa lo brillante que sea intelectualmente. Decidir pronto lo que va a hacer, remar en esa dirección todo el tiempo, y yo les aseguro que en algún momento les sopla viento favorable, y además de remar, la marea los va a empujar. Pero tienen que hacerlo para cuando llegue un viento favorable. Remar y remar todos los días. Y que los que piensan en que esperan la suerte, como sacarse la lotería, yo les voy a decir que sí, que hagan lo que yo digo remando, y que sigan remando, y que esperen la suerte, pero que tengan presente que la suerte pasa por la casa de uno a las 5 de la mañana, y si uno está durmiendo no se va a encontrar con ella. Quiere decir que es muy importante que madrugues a trabajar, porque de lo contrario, que se levanta a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, la suerte ya le pasó y nunca la va a encontrar, porque la suerte es muy madrugada. Y hablando del mismo tenor, el cansancio. Yo he llegado a la conclusión que el cansancio es una actitud mental. El ser humano está manejado igual que se manejan la física y la química. Las baterías de los carros, cuando se descargan es cuando la dejan sin usarse varios meses. Y se cargan cuando se usan. El organismo tiende a estar cansado cuando no está en actividad. Y el que quiere estar cansado, que mire a ver si los lunes no es el día más cansado, que se levantan por la mañana después de descansar el fin de semana. Normalmente así. Entonces, hay que producir energía, consumiendo energía y con la actividad, porque la actividad genera energía. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Yo desde hace 45 años yo camino, corría al aire libre en el Parque del Cine, en el Estadio Olímpico. Ahora corro en una máquina y veo televisión y demás, pero hay veces que yo no quiero hacerlo. Pero el cansancio son los primeros 10 minutos. Pero después de los 10 minutos que el cuerpo entra en calor, ya no hay cansancio. Al contrario, uno se siente bien. El que está pensando y razona que va a hacer una actividad, que va a hacer un trabajo, eso es un problema, porque ese tiempo lo ahorra empezando a hacer el trabajo, y a los 10 minutos ya le va a gustar hacer el trabajo. Y en colación con eso, hay gente que se quiere pasar la vida sin trabajar.
Bueno, yo tengo un consejo para el que se quiere pasar la vida sin trabajar. Que se busque un trabajo que le guste, para que lo convierta en una diversión. Porque el ir a trabajar todos los días, sin gustarle lo que hace, eso es un suplicio. Entonces, la única forma de pasarse la vida sin trabajar es trabajando en lo que a uno le gusta. Porque en vez de trabajar, la idiosincrasia cambia a una satisfacción, que es hacer lo que a uno le gusta. Porque no hay nada más trabajoso que pasarse la vida trabajando, como si trabajar fuese un trabajo. Eso no se lo aconsejo a nadie, y que busque cada cual una actividad que sea gratificante para que la pueda hacer toda su vida sin sentirse abrumado por una obligación y no por un placer. También les aconsejo llevarse mucho de los razonamientos, pero también del presentimiento. Yo siempre me he dejado aconsejar del presentimiento, y casi siempre que he querido ir en contra del presentimiento, aún con la lógica numérica, no me ha salido del todo bien. Tengan presente que el presentimiento hay que considerarlo porque es una forma de inteligencia subconsciente que generalmente suele funcionar. No les aconsejo que luchando en contra de lo que ustedes piensan que puede ser bueno, malo, inconveniente, ustedes se embarquen sin estar convencidos. Ni tampoco decidan nunca nada, ni muy contentos ni muy disgustados. Es sumamente peligroso decidirse a una cosa importante si uno está contento o si está disgustado. Ambos son malos consejeros. Una decisión acertada es una decisión tomada con ecuanimidad y que soporte el reposo de la mente para tomar esa decisión. No muy contento y después se arrepiente. O muy negativo y pierde la oportunidad de hacer algo que es conveniente, económica o socialmente o intelectualmente. Tampoco creo, ni se lleven ustedes nunca, de que cuando tengan un problema y le traigan la solución o se les ocurra la solución, la primera cosa que tienen que averiguar es si la solución es complicada. Porque si la solución es complicada, es un segundo problema. Las soluciones verdaderamente buenas son simples y fáciles y entendibles y no complejas. Si ustedes van a un banco, la bóveda del banco, y quieren abrirla, a la brava tienen que poner una carga de dinamita. Pero esa misma bóveda se abre para el que sabe y encuentra la solución por la combinación a mano temprana, y la abren en 2x3. Quiere decir que eso es equivalente a una solución simple o una solución complicada. Las soluciones complicadas hay que analizarlas mucho, porque realmente pueden ser otro problema adicional al anterior. Para ustedes los jóvenes, muchas veces les embarga la idea de que el futuro, en el futuro yo voy a hacer, en el futuro yo voy a hacer. A la edad que tienen todos ustedes, el futuro no existe. El futuro es hoy. Porque el futuro es una quimera. El futuro es realidad cuando es hoy. Y es hoy que se crea el futuro. El futuro no es una extensión del presente. Y no algo extraño que viene en una paracaídas y les cae a ustedes fácilmente. No, el futuro se hace hoy y se obtiene con la continuidad, y entonces el futuro empieza a ser presente. Y solo así es que realmente se puede lograr el éxito. Y ustedes saben que el único sitio donde el éxito antecede al trabajo es en el diccionario, que está en la letra E y el trabajo en la letra C. Pero eso es muy importante que lo sepan. Yo no me voy a extender más porque yo quisiera poder contestar las preguntas que se me hagan, las que pueda contestar buenamente con mis conocimientos. Pero también les quiero decir una cosa que es muy importante. No importa lo que yo les haya dicho hoy. Esto es, y lo voy a repetir hoy, como leer los libros de dieta. Los libros de dieta leerlos no rebajan.
rebajen de hacer la dieta y hacer ejercicio. No importa que ustedes sepan todo lo que yo le he dicho y más, pero si no lo hacen, han perdido su tiempo. Muchas gracias. Okay. Sí, bachiller Ramón Martínez, miembro de la facultad, del consejo directivo de la facultad, el cual el decano está aquí presente. Habla, te escuchamos. Pero habla, te escuchamos. Sí, le decía don Pepín que soy bachiller de la Facultad de Ciencia Económica, también pertenezco al consejo directivo que dirige nuestro decano, licenciado Juan Cerda Luna. Y me gustó algo que usted dijo, habló de voluntad y perseverancia. Y eso me acordó a una persona que le dijeron que él fracasó 1253 veces. Y él le contestó, no, yo lo intenté 1253 veces. Me refiero a Benjamín Franklin, que hoy, gracias a él, tenemos la bombilla. Mi pregunta es, Edison, sí, Tomás Alva Edison. Gracias. La pregunta es, usted como, yo le he dado seguimiento a usted, y entregándole honor y causa, de aquí está nuestro secretario general y nuestro decano, presente de la Facultad de Ciencia Económica, usted habló, usted es uno de los empresarios diferentes, que usted ha dicho que a la UAS hay que darle más, porque por ende tiene más estudiantes. Mi pregunta es, ¿hay alguna, hablo por mi facultad, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ¿hay algún tipo de acuerdo con la facultad del cual yo estudio que tenga que ver con pasantías, becas o demás? Es mi pregunta. Sí, como no, eso ya yo lo manifesté y se ha hablado con el decano, el doctor Cerda, sobre ese asunto. Con Juan Cerda estamos en el proceso de elaborar un plan de becas y lo hacemos con mucho gusto porque creemos que esta universidad es una universidad que necesita de ese apoyo más que las otras universidades, no solo por la cantidad de estudiantes, sino por lo meritorio de los estudiantes que muchas veces vienen aquí con precariedades económicas. Y es, yo creo que centrado en un terreno donde se necesita más el apoyo y la fertilidad de la colaboración. Así que en ese sentido no hay problema. Nosotros estamos abiertos y estamos esperando el plan que el licenciado Cerda nos va a presentar y eso está totalmente previsto porque nosotros creemos que por más que podamos ayudar a otras personas o a la sociedad, siempre estamos dando menos de lo que hemos recibido. Porque la gente dice que yo me gané esto. Eso es falso. Uno se gana lo que uno hizo esfuerzo y siempre viene algo por añadidura de afuera. Y nosotros estamos conscientes de que en nuestra familia hemos recibido mucho más de lo que cualquiera puede justificar, aún con su labor y con su esfuerzo, porque esa es la realidad. Hay mucha gente que se mata la vida trabajando y no tiene éxito y trabaja mucho. Quiere decir que todavía es un privilegio, aún trabajando, tener éxito.
Esta última parte económicamente fue muy desventajosa para la gente. Pero quiero decir que hay algo en la educación y en la formación que yo no mencioné, que es algo que va a parecer una herejía en una universidad. La educación y el progreso necesitan, como todo buen cóctel, una dosis de coacción bien intencionada. Yo tal vez no hubiera salido trabajador si no hubiera sido un botarata, pero no me dieron el chance ni de salir aragán ni salir botarata, porque desde pequeño me formaron y me educaron en el trabajo, y eso es muy importante, la formación familiar, para crear el hábito del trabajo y la formación. Yo no vine de Marte ni de otro planeta. Yo hubiera sido un vividor tal vez que viviera de lo que trabajaron sus padres o lo que sea, pero no me dieron este chance. Y yo pongo un ejemplo muy simple. Pregúntenle si todo es opcional en la vida, en el sentido democrático extremo, si un niño de 6, 7, 8, 9 años que tiene que ir al colegio a las 7 de la mañana, cuando lo llaman a las 6 para levantarse, y ustedes le preguntan, ¿tú quieres ir al colegio o se quiere quedar durmiendo? ¿Qué ustedes creen que decide? Entonces, ahí hay una coacción buena, para que sepan que yo soy el producto de una coacción buena también. Bueno, eso me quería decir. Buenas noches, mi nombre es Kenzie Hernández, estudiante de Mercadeo, y tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención el hecho de que usted dijera que nosotros mismos forjamos nuestro camino hacia el éxito, pero en la sociedad que nosotros vivimos vemos muchos obstáculos que nos presentan como jóvenes, el hecho hasta de uno hacer un esfuerzo de levantarse cada mañana para ir a trabajar y venir a la universidad, es parte del camino que vamos forjando para llegar al éxito. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los obstáculos que cree usted que nosotros los jóvenes enfrentamos en estos tiempos para llegar al éxito? ¿Y cuáles podrían ser las posibles causas? Porque vemos que usted ha tenido toda una trayectoria y vemos quién es hoy. Pero yo me imagino, entiendo que en esa trayectoria también tuvo esos obstáculos. Entonces, en esta sociedad que vivimos, ¿cuáles podrían ser esos pequeños obstáculos que en un momento, a mí como joven, me diría, no, párate, frénate, porque quizás tú no vas a lograr vencer esos obstáculos? Sí, eso es una realidad, Es una realidad porque hay limitaciones de oportunidades. Una de las cosas que más me preocupa, y ese es el desarrollo arrítmico al que yo me refería, es cuando en ese desarrollo arrítmico que hace cojear a una sociedad, se crean estudiantes y luego salen al mercado laboral y no tienen trabajo. Así es. Eso es un problema dramático. Eso es un problema dramático y que, haciendo objetivo y sincero, muchos de ustedes van a confrontar. Y en eso hay una responsabilidad global del sector privado, del sector público. Y ustedes también no tienen la responsabilidad, pero tienen que hacer un esfuerzo por subir esa cuesta. Y ahí es donde entra la perseverancia y la insistencia. Yo considero que muchos de ustedes, cuando se gradúen en una profesión, deben de tratar de buscar, y sería lo que yo haría en su lugar, buscar trabajo en un sitio acorde con lo que ustedes estudiaron y aprender. Y luego que aprendan en la práctica lo que aprendieron en teoría, pueden estar preparados incluso dentro de los muchos inconvenientes que aún así van a tener. Pero si es un abogado, debe buscarse una oficina de abogado, aprende, crea clientela. Si se mete en un negocio, crea relaciones con los clientes, aprende con los errores que puede cometer la empresa, y ustedes aprenden, porque para empezar cualquier actividad
cualquier error pequeño es dramático. Cuando nosotros empezamos en la familia, a principios del siglo la familia y después, cualquier error de centavos era grave. Y entonces al principio todo es grave. Y hay que tener mucho cuidado y por eso un entrenamiento que deben de buscar en una actividad como la que ustedes van a dedicarse posteriormente, perdón, es un seguro de vida. Hagan esto porque tirarse de cabeza en la piscina sin saber la temperatura del agua es peligroso y los errores son grandes. Ustedes saben por qué nosotros logramos la acumulación primaria de capital. Porque en nuestra familia, en el negocio, nosotros accedimos a las comodidades con 15 años de retraso. Hay gente que apenas empieza a tener un poquito de facilidad económica y empiezan a gastar, y lo bueno del caso es que gastan en el futuro y se endeudan, porque creen que el mañana va a ser mejor que el presente, y a veces al revés, el mañana es peor que el presente, y no están preparados. Cuando nosotros tuvimos casa propia, hacía 15 o más años que podíamos tener casa propia, pero mientras tanto usamos ese dinero para el negocio, para crecer y desarrollar. Entonces, el primer carro que yo tuve fue un carro usado que ya no se podía usar en la compañía a los 27 años. Y podíamos haber tenido un carro antes. El primer aire acondicionado fue por esa época también, cuando empezamos a vender nosotros aire acondicionado, porque mientras tanto no compramos ninguno. En fin, y esas limitaciones forjan el carácter y forjan la voluntad y aseguran el éxito. Porque el que accede a la comodidad que puede tener hoy dentro de 10, 15 años, y estoy exagerando, yo casi le estoy poniendo la cosa muy exagerada para que no se asusten, pero es muy difícil que vengan 15 años más, que tengan que recular y ir para atrás al sitio donde estaba hace 15 años, porque tiene un colchón de resistencia a la mala época. Miren, el primer libro de economía que se escribió en el mundo es lo que los economistas de hoy en día no analizan. Todos los economistas, oficiales o no oficiales, empiezan a hablar de cómo se maneja la economía de un país. Y la crisis que vino en el mundo fue precisamente por eso, por poner a la gente a consumir adelantado lo que no podían pagar. Y como no querían enriquecer a la gente pobre, crearon las tarjetas y todos los medios de crédito para crearle una pseudo riqueza, y después le quitaron la casa y después le quitaron las cosas, porque los pusieron a consumir lo que no podían consumir. Porque en vez de hacerlos ricos para ser consumidores, los hicieron deudores para ser consumidores. Y esa es la causa de la crisis mundial que ocurre hoy en día. Un subterfugio de la realidad. Quiere decir que esas son cosas que hay que tener muy en cuenta y no excederse. Nosotros decíamos, yo una vez dije, miren, me dijeron, ¿cuál es la acumulación del capital? ¿Qué es el capital? Y hay 20.000 definiciones de lo que es el capital. Y se me ocurrió una respuesta muy simple. Miren, y lo dije en público, el capital es la parte no gastada de lo que tú te ganaste. Punto. No hay otra definición más clara. Tú tienes un capital y es la parte no gastada de lo que tú te has ganado. El resto no es capital. Lo que tú te gastaste ya no es tuyo y ya eso no es capital. Cuando nosotros estábamos empezando y entraba un peso, nosotros calculábamos que lo que habíamos entrado en caja eran 10 centavos para minimizar y no creer que teníamos mucho dinero. Pero cuando salía un peso, calculábamos. Son problemas sencillos. Y los economistas leen los libros de Adam Smith para acá, para explicar todo lo que sucede. Pero no explican cómo no sucede lo que sucede. Ese es el problema de muchos economistas. Y yo digo que el primer libro de economía es el más sencillo de todos. El primer libro de economía está en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? ¿En dónde? Donde los sueños del faraón y José, que le hablaron de 7 años de vaca gorda,
y que después venían 7 años de vacas flacas. Lo que pasa es que con las vacas gordas se dispendia y las vacas flacas se crean en las vacas gordas. Y por eso había un refrán en España que decía, abuelo bodeguero, hijo caballero, nieto pordiosero. Porque empieza a degradarse la situación. Pero la sociedad no es inteligente. Y eso lo voy a decir en abono de la gente de escasos recursos. La abundancia crea parásitos. Y a la sociedad sucede en forma espontánea algo que ocurre con los árboles. Hay árboles cíclicos que tienen una corteza y con el tiempo se les llena de hongos y de parásitos. Esa es la sociedad en el cine. El árbol, la corteza se le llena de hongos y de parásitos. Y el árbol siente el peligro de perecer. Pero esos árboles cíclicos, casi cada año, hacen así, botan la corteza de parásitos y de hongos. Y entonces se crea una nueva corteza. Los ricos de mañana estarán entre los pobres de hoy, porque son los que le van a dar mérito al esfuerzo y a la continuidad y justificarán su logro y no votarán lo que se ganaron, porque apreciarán lo que se ganaron con el esfuerzo más que aquel que gastó sin tener esfuerzo involucrado en lo que tiene. Creo que es una respuesta muy larga para tu pregunta. Queremos hacer nosotros somos profesores de esta universidad, queremos hacer una pregunta para que la respuesta que ustedes la escuchen estos estudiantes que son afortunados, como somos todos, por la exposición magnífica que usted está dando, con mucha demostración de nobleza, de humildad y con un gran criterio de educar. La pregunta es la siguiente. Nosotros quisiéramos, como profesor de acá, a estos muchachos que están muy impactados por lo que es la inversión de valores y el concepto de la adquisición de riqueza. Sabemos que usted es un hombre de éxito empresarial económico y está contándole aquí a los estudiantes parte de su experiencia en este camino. Nuestros estudiantes necesitarían saber cuál es la riqueza fundamental, cuál es el tesoro vital para ellos mismos realizarse, para ellos mismos ser exitosos, a partir de la perspectiva de su experiencia personal y su visión que usted tiene de la sociedad y del mundo, que ahora en perfiles nos los está suministrando. Muchas gracias. El éxito es cada día una cuesta más inclinada. Y a ustedes lamentablemente les está tocando una época donde está bastante inclinada, porque hay una distorsión, no solo de valores, sino económicamente hablando, y hay una bastante concentración de la riqueza, y esa concentración de la riqueza hace encarecer la vida de los que no la tienen. Porque en economía el precio lo fija el que más caro paga. Y el que más caro paga es aquel que tiene más dinero. Y entonces le encarecen los precios al que no tiene suficientes recursos. Y yo creo que contra eso solamente se puede hacer una cosa. Que no quede la duda de que no se hizo lo correcto y el esfuerzo suficiente para triunfar y tener éxito. Yo he dicho varios de los aspectos que hay que llevar a cabo. Pero la juventud, con quien primero tiene que estar conforme uno es con uno mismo. No importa los demás en el buen sentido, claro, es mejor tener una buena imagen con los demás, pero lo importante es saber que uno hace todo lo que tiene que hacer y lo hace con suficiente esfuerzo y trabajo para triunfar, para que no quede la duda de que esas dificultades fueron ayudadas por la inercia y la falta de actividades. Hoy en día, yo sería muy ilusorio y falso si le aseguro que toda la gente joven de este país va a tener éxito.
en las circunstancias actuales, porque hay una concentración de oportunidades y hay una concentración de riquezas. Y solamente se puede romper eso con una formación intelectual buena y una voluntad. Y si no se logra, en muchos casos, siempre algo se va a lograr, aunque no sea el máximo del éxito. Y todavía en el último otro caso, no quedará el remordimiento de que uno no hizo lo que tiene que hacer. Esa es mi opinión. Buenas noches, José Gabriel Almanzar, estudiante de agrimensura. Usted mencionaba que estudió aquí en el 1951, Derecho. Me gustaría saber si usted trabajó y cómo distribuía su tiempo. Ah, sí. Buena pregunta, porque ustedes van a ver cómo yo lo distribuía. Como yo no podía estudiar y dejar de trabajar, porque eso era una sugerencia impositiva de mis padres, democráticamente, y yo se lo agradezco, y se lo agradezco, porque era tan democrática que en una ocasión la cuneta que iba, yo no sé si le estoy tomando mucho tiempo, No. cuando quiera que se cansen, me hacen una pena. No. A los 8 años, nosotros estábamos en un negocio que estaba en la avenida Mella esquina Santo Tomé, y al lado lo que había no era el mercado modelo de hoy, sino un hospedaje al aire libre con pequeñas casuchas. Y un día llovió mucho, y llovió muchísimo, y bajaba desperdicios de un lado, como era una esquina, y desperdicios de otro lado, y en la esquina del negocio había una cuneta, y todos los desperdicios confluían ahí, pero estaban tapando la cuneta. Al tapar la cuneta, el agua subía y amenazaba meterse en el negocio. En el negocio había 8 o 10 empleados adentro, con un aguacero torrencial. Y papá, yo tendría 8 o 9 años, cogió una pala y salió para la calle con un torrencial aguacero sin paraguas ni nada. Y yo pensé, pero papá se habrá vuelto loco, porque ¿qué es eso? Una pala. Y él me dice desde afuera, coge la otra pala. Coge la otra pala y ven y vamos a destapar la cuneta. Lo interesante del caso es que había gente que podía haberse mandado a destapar la cuneta. Pero estas son lecciones que se adquieren y vacunan a uno para toda la vida. Es decir, nos pusimos a destapar la cuneta. Y yo no entendía, pero yo lo entendí después. Si hoy hay que destapar una cuneta, yo la destapo porque ya yo quedé vacunado contra destapar cuneta. No sé si, y eso no es una palabra, es realmente así. Ahora, tu inquietud es El tiempo de estudio y tú trabajo. tenías otra inquietud. ¿Cómo distribuía su tiempo? El tiempo mío, mira, como ya yo estaba acostumbrado a trabajar y tenía que cumplir, yo lo que nos dije es que yo estudiaba Derecho y estudiaba Perito Contador, que es lo que corresponde hoy a la Administración de Empresas y Contaduría, que se llamaba Perito Contador, que estaba trabajando en los altos de una panadería que tenía aquí, ustedes no lo conocen, en la calle Santo Tomé, esquina Padre Pío, en los altos, que había un director que se apellidaba Parada, y era el director de esa escuela, y había muy buenos profesores, porque en esa época, igual que ahora, pero era más reducido el número de estudiantes, y entonces había una selección mayor. Entonces, yo tenía que orar. Yo a las 6 de la mañana tenía que estar en pie, porque a las 6:30 o 7 yo tenía que estar en el negocio trabajando. Y era un negocio donde uno hacía de todo. Eso fue a los 17 años, después que yo me casé de eso. Yo trabajaba corrido, el negocio no cerraba, se quedaba siempre alguien, tornaban a comer. Uno iba a comer cerquita, vivíamos ahí mismo, vivíamos en Los Santos, y comía y media hora bajaba, y seguía trabajando.
igual que papá y mamá, hasta las 4 de la tarde. 4 menos cuarto. A las 4 menos cuarto yo salía disparado porque era cerca del Parque Independencia y cogía una guagua y llegaba aquí a la guagua. Que empezaba a las 4 las clases de derecho, que todavía recuerdo el boche que me dio el profesor Leoncio Ramos de Derecho Penal, que dijo que la puntualidad era una de las grandes condiciones de las personas que yo llegaba. Pero bueno, traté de salir un poco primero, no había tanto tránsito como ahora, llegaba. A las 7 normalmente se terminaban, eran 3 horas de derecho, 3 cátedras. Había un día que duraba hasta las 8. Y yo a esa hora cogía otra guagua de aquí y aterrizaba con una fruta, un sándwich, lo que fuera, en un bultico, y terminaba en la calle Padre Villini, esquina Santo Tomé, y subía hasta las 10 de la noche, que se daba clase de peritos contadores y de administración de empresas. A las 10 yo salía y estudiaba hasta las 12, y a las 6 volvía otra vez para trabajar. En ese jueguito duré 3 años. Después terminé con perito, no terminé el derecho, fueron 3 años solamente, porque ya era imposible, porque el negocio iba creciendo y el tiempo ya no me permitía salir a las 4, y entonces bueno, pero me valió mucho haber venido aquí a la Universidad de Santo Domingo, de aquella fecha, porque aprendí mucho de derecho y muchas relaciones, y total, era mejor que me dedicara al negocio, porque había tan buenos abogados, estudiantes, compañeros míos, que era mejor usar a los abogados, estudiantes, que no ponerse juntos. Hay 2 años. Vamos a darle los 2 chances. Uno de los 2 tuyo. Buenas noches. Eli de los Santos, licenciado en Administración de Empresas, egresado de esta universidad. Usted al principio de su exposición mencionó sobre cambios que habían ocurrido en la sociedad dominicana y también había mencionado que iba a tratar de cosas que no habían cambiado. Esas no las mencionó. Perdón, las que dije yo, cosas que no cambiaban, que son los otros valores que yo hablé. Ah, ok, pues disculpe. Sí. Entonces, la otra cosa, gracias. Tal vez no me expliqué bien. Gracias. Y la otra cosa es que nos dé una idea breve sobre la diversificación empresarial, debido a que se percibe que usted tiene una gran diversificación empresarial, pero en una charla alguna vez escuché que usted no aconsejaba diversificarse tan rápido. Si me puede hablar sobre eso. No, la diversificación mía del grupo obedece a 2 principios. Número 1, a un crecimiento rápido por acumulación de recursos mediante el ahorro y el esfuerzo y los beneficios, y reinvertirlos en la empresa. Y entonces esa empresa, crear otra empresa como si fuera la madre, creando un cordón umbilical a otro negocio que se financiaba y actuaba como un departamento de la empresa madre. Al cabo de 2 o 3 años, ese departamento, vigilado de cerca, crecía tanto que ya se podía cortar el cordón umbilical y tenía vida propia. Pero ese nuevo negocio, a su vez, creaba otro hijo y el otro creaba otro, y ese es el efecto de un tejido multiplicador, donde cada cual tenía que parir, en términos gráficos, otra empresa. Ahora, ¿por qué la diversificación múltiple? Porque yo me di cuenta que este era un país de cantidad limitada de crecimiento en un solo renglón, y más en aquella época. Entonces, la única forma de crecer era la diversificación. Porque si tú tienes un negocio que opera satisfactoriamente con 5 millones de aquella fecha, porque ahora ya no es la misma medida, 5 millones, y tú quieres duplicar tu negocio, tú inviertes 10 y no lo duplicas, porque los segundos 10, y ustedes sabrán el rendimiento proporcional o desproporcional que existen en la economía. Los segundos 5 millones te producen mucho menos que los 5 primeros. Entonces tú puedes crecer razonablemente con el mercado, pero esos 5 millones en otro negocio paralelo, nuevo, empezando desde abajo,
se hace más rentable que los 5 agregados al mismo sitio. Aparte de eso, en este país en esa época había cada rato prohibiciones de importaciones, prohibiciones de importar carros, prohibiciones de esto, limitaciones, derechos de aduana muy grandes. Y yo me propuse diversificarlo de una manera tal que ningún gobierno pudiera perjudicarme al mismo tiempo en todos los negocios. Ay, ay. La cuña. Te felicito. La insistencia. Tú eres el mejor ejemplo de lo que yo dije antes, la persistencia y la perseverancia. Pero te voy a poner otro ejemplo de perseverancia semejante al tuyo. En una ocasión, en el año 89 y 90, aquí hubo una situación económica que no era muy favorable, una devaluación acelerada del peso. Y yo le digo un domingo a papá que cuando eso tenía como 90 años, no, 90 no, 88 años, y trabajaba todos los días, porque murió a los 97, salió del trabajo para ti. Porque trabajar es una forma de vida. Eso es como los poetas escriben hasta los 90, 100 años de vida. Y el pintor pinta hasta cuando ¿por qué un empresario no puede hacer lo mínimo hasta que se muere? Entonces, yo me río del problema de que se quieren retirar a los 60 en vez de a los 62 años en Francia, en pleno apogeo. Yo tendría ya 16 años retirado. Imagínate. Esperar la muerte. Entonces, papá, yo le digo, papá, hay problemas económicos en el país. Y hay mucho desempleo. Socialmente eso es un problema. Mi papá me dice, estábamos comiendo, y me dice, bueno, eso es verdad. Pero yo nunca hubiera sido un desempleado. Ahí es que sintonizo contigo. Digo yo, ¿cómo que tú no hubieras sido? Yo por saber lo que me quería decir. ¿Cómo tú no podías ser un desempleado? Y me dice papá, no. Digo yo, pero mira, si hay 20.000 empleados, personas buscando trabajo, y solamente hay matemáticamente 10.000 puestos de trabajo, hay 10.000 que se quedan sin trabajo, irremediablemente. Y tú podías ser uno de los 10.000 que se quedaron sin trabajo. Me dice, no, yo nunca hubiera sido uno de los 10.000. ¿Por qué? Porque yo iba a ir a un sitio donde yo quisiera y pudiera trabajar, cosa que tú has hecho, donde tú puedes desempeñarte. Dice, yo no voy a ir donde un ingeniero, que yo no soy ingeniero, a trabajar, no voy a ir donde un doctor, yo no soy doctor, pero voy a ir a un almacén, voy a ir a una ferretería, voy a ir a un sitio, un supermercado, lo que sea, a trabajar y voy a pedir empleo. El gerente o el dueño nada más tiene dos respuestas. ¿Usted quiere trabajar? Lo voy a poner a trabajar. ¿Cuánto usted va a cobrar? Ya. No soy desempleado. Ahí mismo se mató el gallo en la funda o en la mano. Dice, pero también me puede decir que no necesita a nadie y que no necesita que yo le trabaje. Entonces yo le voy a decir, me dice, Pepín, yo le voy a decir lo siguiente. Usted no me entendió. Yo le propongo trabajarles un mes gratis.
sin que usted me pague. Y después de un mes que tú me veas trabajando y cómo yo me desenvuelvo, yo le voy a preguntar si quiere que me quede o me vaya. Usted no va a perder nada, no me va a pagar nada. Y me va a decir si no me necesita, pues entonces yo me voy. Dice él riendo. Tú sabes el problema, que al mes, si era verdad que él no necesitaba otro empleado, él va a cancelar a uno para dejarme. Porque cuando vea como yo trabajé este mes, ese lujo no se lo permite ningún dueño ni ningún gerente de un negocio de prescindir de un empleado que trabaje con el ahínco y con el interés con que yo voy a trabajar, sin averiguar las horas, sin averiguar nada, preguntando qué más hay que hacer, etcétera, etcétera. Eso tú sigues en esa onda. Lo único que tú tienes que hacer es tratar de que te correspondan bien para que no cambien mucho de sitio, porque ahora nosotros tenemos más de 10.000 empleados y ya yo no sé ni quiénes son los que ponen, porque hay un departamento muy científico de psicometría y psicología, donde escogen a los empleados. Si yo fuera como Ampi, tú me vas a pedir empleo en esa actitud que tú estás, yo te emplearía de una vez, independientemente de lo que se necesita hoy. Porque en esa época primitiva, donde yo veía todo el empleado nuevo que veía, yo los aceptaba o los descartaba antes de llenar el currículum, nada más que viéndolo. Y cuando yo veía que un individuo entraba, yo decía, este no importa el currículum que tenga, este no tiene energía, no levanta ni los pies. Quiere decir que hay que tener esas actitudes, ¿no entiendes? Ahora, trata de ver cuando tú trabajas en un sitio, no estar cambiando a cada momentico, porque te voy a decir un secreto. Cuando yo veo una persona, un candidato, que ya yo no lo veo, pero sobre todo antes cuando yo lo veía, pero este en 2 años trabajó en 7 sitios. ¿Y cuál será el problema que tiene este hombre? ¿Tú me entiendes? No es conveniente. Bueno,